Un amiguito de Serini, Julián Álvarez Ortiz, que está siempre viéndolos. ¿Qué edad tiene? 10 años. Un beso enorme. Bien, un saludo muy grande. Bueno, hablamos con Jorge Guillén. Habías planteado un tema realmente muy importante. ¿Las neuronas construyen el cerebro? Claro, vos sabés que yo no me dedico a neurociencia básica, sino más bien a cognitivo. O sea, mi campo es el estudio del cerebro humano. Pero la neurociencia básica estudia la neurona. Esa puede ser una rata, de un mono o de un ser humano. Claro. Casi siempre, fíjate vos que los descubrimientos se hacen con cerebros de rata. Sí. Que son los únicos animales que hoy más o menos está permitido, porque los gorilas, los chimpancés no. Entonces, cuando vos te pones a pensar la complejidad del ser humano, lo que tenés que empezar a asumir es que llega a una entidad tan amplia que nosotros la determinamos como la mente. De hecho, el hombre moderno ha reemplazado la mente por lo que antes se llamaba el alma o el espíritu. Hoy uno, si quiere hablar en términos más actuales, piensa más en la mente y en términos más cristianos. Menos espirituales, pongámoslo así. Más espiritual. Pero sin duda lo interesante de entender es que tenemos un grupo de neuronas o de células que no saben que existen o que no saben que existimos. Porque la existencia de nosotros está dada por la complejidad de las neuronas. O sea, tus neuronas ahí adentro están en otro universo. En mi caso, verifica. A ver, explícanos un poquito entonces. Vos tenés neuronas que son seres vivos, básicamente, porque una neurona es como cualquier otra célula. Tiene su medio ambiente y está viva y está en un ciclo de comportamiento con otros grupos de neuronas. Ellas forman una entidad aparte de la que grupalmente van a formar, que es la mente. Interactúan entre sí previamente. Interactúan entre sí. Y nosotros somos el resultado. Si nosotros pensáramos en el arbolito de Navidad que tengo acá atrás y pensáramos en luces, el comportamiento nuestro es el patrón en que se encenderían las luces. Azul, verde, amarillo, amarillo, verde, azul, pero serían siempre las mismas luces. Entonces la entidad de la mente que determina que vos seas Guillermo, que seamos quienes seamos, es cómo se determina ese patrón de encendido neuronal. Las neuronas, es cierto que se mueren, es cierto que mayor cantidad de neuronas nos hacen más inteligentes. Contanos un poquito. A ver, lo que pasa es que hay mucha mitología con respecto a eso, hay mucha fantasía. Se piensa que, viste que cuando te dicen, nosotros somos el 8% solo de nuestro cerebro. Nosotros usamos todo el cerebro. Todo el cerebro. Lo que pasa es que lo que no usamos es todo el cerebro a la vez. Entonces, podemos usar, sí, un 10% ahora para pensar y tomar, qué sé yo, este vaso de agua, y después cambia otro 10% para la computadora, después cambia otro 10% para conversar. Pero siempre estamos usando el 100%. Las neuronas determinan la identidad de quién sos y cómo te vas a comportar. Un fallo en las neuronas podría comportarse en lo que nosotros llamamos un trastorno del neurodesarrollo, el autismo. ¿Sí? Un fallo genético podría comportar también el síndrome de Down. Un fallo en la cantidad, por una hipoxia, por una muerte neuronal, podría ser la parálisis cerebral. Y una indeterminación aleatoria de un grupo de neuronas específico podría darte Alzheimer, Parkinson o ¿Qué pasa con las personas que consumen o tienen una adicción con las neuronas? Las neuronas son pero muy susceptibles. Y hoy en día, por ejemplo, son muy susceptibles a todo. Sobre todo a las cantidades de ingesta de alcohol, de sustancias. Lo que pasa es que tienen un circuito de renovación, no neuronal, sino de reciclaje de su funcionamiento, que para que las destruyas tenés que ser muy incisivo. Pero sí, con el paso del tiempo te va destruyendo tu personalidad. No te va a quitar la vida, pero te va a quitar el resto de tu personalidad. O sea, dejás de ser quien sos. Empezás a tener la misma cara, pero un comportamiento distinto. ¿Cómo se hace para mantener jóvenes esas neuronas, para mantenerlas entrenadas? Bueno, hay varias cosas que son muy importantes para hacer. Primero, dormir. O sea, si vos dormís poco, es un problema. Es un problema. Y sobre todo, hay que dormir siesta. Sobre todo, después de las 4. Después de las 4, claramente. Antes Bien. imposible. Yo duermo después de las 4. Sí. Claro. Hay que dormir. Hay que hacer ejercicio. Sobre todo, después de los 50 años, hay que hacer ejercicio de fuerza. Pesas. Pesas. Hay que hacer, sin hacerse sonar la columna, ¿no? Pero hay que hacer ejercicio de fuerza. Es importante no consumir, o sea, la comida posterior a que anochezca.
esas ingestas de comidas terribles después de las 9, 10 de la noche son fatales para el intestino, el estómago, y eso genera algunos ciertos grados a veces de toxicidad que en la juventud se resuelven, pero en la adultez no tanto. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco respecto a las neuronas. Eso, olvídate. Pero quedaste con las neuronas nuevas, pero no tomaste, no fumaste, no trasnochaste. No pudiste tener ocio. ¿Quién es el que dice? Tenés que dormir temprano. ¿Para qué quiero tantas cosas? Hay un cantante, ¿cómo se llama? El cantante que dice que Sabina, que no hay que llegar con el cuerpo, sino como derrapando. Bueno, preguntarle a Sabina después de casi una CB que ha tenido, ¿qué piensa ahora? Lo que está pensando es en cuidarse. Bueno, pero Sabina creo que tiene más noche que todos nosotros juntos. Y tiene otros cuidados. Y también depende de cómo llegás. Vos fíjate cómo llegó Charly García y cómo llegó Paul McCartney. Claro. O sea, ahí hay una diferencia abismal. Después también tener los Rolling, que no sé cómo hicieron para llegar. El más sano de todos se murió antes. Que son marcianos. No sé, pero el más sano de todos se murió antes. De todas formas, lo interesante es que nosotros sabemos que el nivel de sobrevida nuestro es mayor a los 70 años. Yo te pregunté y me contestaste con una seña muy, muy elocuente, pero hay que desarrollarla la idea. Te pregunté por el alcohol y el tabaco respecto de la supervivencia o no de las neuronas. Sí. Son totalmente frágiles a eso, son susceptibles. Y hay cambios que a veces vos no te das cuenta en tu personalidad a largo plazo, y que vos seas en la adultez, seas una persona inflexible, tengas más tendencia a la depresión, tengas más ansiedad, ha sido el producto de cómo has tratado a tu cerebro a lo largo de tu vida. O sea, hay factores genéticos, pero hay muchos factores epigenéticos y cómo van a impactar. Y hoy, donde tenemos un montonazo de situaciones con los plásticos, que no sabemos qué está pasando, porque los plásticos están a un nivel de toxicidad grande. Tremendo. De hecho, nosotros ya nos estamos empezando a preguntar en serio, ¿por qué hay tantos niños con trastorno del desarrollo? O sea, ¿por qué hay tantos ¿Han niños aumentado o se diagnostican mejor? Mucho, las dos cosas, pero han aumentado mucho. Hay mucha susceptibilidad hoy a la hora de la concepción de factores ambientales que después producen trastorno del neurodesarrollo. Y ahí también se han estudiado las personas, los niveles de testosterona y niveles hormonales de personas nacidas en la década, o sea, en el siglo pasado, y las nuevas, los jóvenes están teniendo menos niveles de testosterona que una persona de 80 años, y eso tiene que ver cómo está interactuando las hormonas con el ambiente. ¿Las neuronas se regeneran? Sí, pero solamente en el hipocampo. O sea, viste cuando te dicen, hoy sabemos que las neuronas se regeneran. No. Si se te rompen neuronas del lóbulo frontal, no se te van a regenerar. Si tenés neuronas rotas del sistema las vas motor, perdiendo progresivamente sin posibilidad de recuperarlas. Claro, vos tenés un accidente de un traumatismo craneoencefálico, no. Pero sí se regeneran las neuronas del hipocampo, que es de la memoria, y del lóbulo temporal. Ahí hay sí mucha regeneración y recambio de neuronas. Ahora, vos, quien sos, está consolidado en un grupo de neuronas que son neuronas muy fuertes y que van a mantener tu personalidad. O sea que lo que intenta el cerebro es que haya menos cantidad de neuronas, pero sean mucho más eficientes. ¿Cuántas neuronas puede tener una persona? No, ¿Se sabe o no? No, sí se sabe, pero es un número astronómico. Astronómico. Y claro. no es solo la cantidad de neuronas, sino las conexiones que tienen las Lo neuronas. importante son las conexiones. Básicamente. Eso es lo más importante de todo. Entonces lo importante y lo más importante de todo es cuidar tu cerebro, mantener una mente sana, porque lo importante es que hoy sobrevivimos a los 70 años. Y entonces tenemos que ver cómo llegamos a los 80 y a los 90. Totalmente. Jorge, como siempre, muchísimas gracias, y gracias por acompañarnos a lo largo de este año, como todos los años. No, yo le agradezco a ustedes porque siempre me invitan, me tienen paciencia por mis viajes, y siempre es un gusto venir, me divierto mucho. Para nosotros también. Hoy ha Para sido un día nosotros muy también. serio, pero... Y hablar sobre neurociencia y darle espacio a la neurociencia creo que es importante. Sí, porque hay muchos mitos hoy. Bueno, y para el año que viene, ¿inteligencia emocional sí o no en los colegios? Hay un debate. Un debate sobre eso. tremendo, que no es nuevo, pero es un debate Sí, bárbaro. es lo que hablamos el otro día, es la educación emocional, el término apropiado. Inteligencia emocional, brevemente, no está demostrada la inteligencia emocional como tal, sino lo que sí se sabe es que la educación y el impacto epigenético, o sea, de la sociedad sobre eso, es lo que permite que resolvamos mejor las situaciones cotidianas. ¿Vos estás a favor? ¿De que de la educación? Sí. Sí. Lo que no estoy muy a favor es que exista un término de inteligencia emocional. Muchísimas